Ahora sí. Buenas tardes a todos en nuestra feria número 27. Vamos a asistir a nuestra última charla de nuestro horario prime time. Arteva Fundación agradece a todos los que han participado en las 3 franjas horarias, Art Basel City, Art Basel Talks, Art Conversation y el horario prime time, de todos estos 3 días de charlas francamente interesantes. En el horario prime time hemos tratado sobre crear espacios para el arte latinoamericano el día jueves. Hemos visto si el coleccionismo es una pasión o una razón. Y hoy trataremos sobre coleccionar singularidades. Nos acompañan Patrick Charpenel, curador y director ejecutivo del Museo del Barrio de la Ciudad de México, New York. João Fernández, subdirector del Museo Nacional de Arte Reina Sofía, y Raúl Nahón, coleccionista y vicepresidente de la Fundación Espigas. Y moderará Luis Pérez Oramas, historiador de arte y curador. Agradecemos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que hace posible estas charlas y agradecemos la presencia de todos ustedes. Los escuchamos atentamente. ¿Se escucha? Buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Y gracias a Arteva y a Julia por instigar este panel. Y por supuesto, gracias a mis invitados y amigos, João, Raúl y Patrick. Yo voy a leer un breve texto introductorio que ya mis colegas y amigos conocen para introducir el tema, porque un poco yo soy el culpable del tema y lo subrayo, la palabra culpable. Y luego cada uno de ellos hará una breve intervención de 10 minutos sobre cómo cada uno de ellos observa este problema o reacciona ante esta sugerencia de discusión o de tema, ¿no? Y luego pues podremos abrir las preguntas al público y así irá. Nos reúne aquí la voluntad de renovar la discusión o de contribuir a renovar la discusión sobre el coleccionismo, en este caso el coleccionismo de arte y específicamente de artes visuales. Algo la afecta, que se manifiesta con particular énfasis en ocasiones como esta de las ferias de arte. Es como si de pronto al mercado le interesara, y Dios sabe que el mercado no es nunca un sujeto singular, sino algo mucho más complejo, como si al mercado le interesara simular la inteligencia crítica a condición de que el pensamiento sea ausente o se enmascare en preguntas tópicas, repetitivas, extenuantes. Y los que estamos aquí hemos padecido todas esas preguntas extenuantes durante muchos años, creo yo. Pero todo parece indicar que a la discusión sobre el coleccionismo la afecta en particular una tentación diluyente por no salir de las historias individuales, de las anécdotas, de las narrativas circunstanciales, es decir, estrictamente una deflación de pensamiento teórico, si ustedes quieren, una ausencia de teoría crítica. ¿Cómo pensar la teoría crítica del coleccionismo hoy? Interesa, sin embargo, que la práctica coleccionística está a la base de todo el aparato de representación del arte, en este caso de las artes visuales, tanto a nivel de los particulares que coleccionan, como a nivel de las instituciones públicas o privadas que se identifican con su práctica coleccionística. Coleccionar es, como sabemos, ejercer una forma práctica de juicio crítico, decidir, dirimir, ponderar, juzgar, y todos sabemos que ese asunto es muy complejo. No se puede en verdad separar la idea de mercado, que es básica también para el coleccionismo, de la realidad, de la práctica misma y luego de la realidad de la moda o de las tácticas que se materializan y también se esconden en eso que llamamos tendencias. Coleccionar singularidades sería en ese sentido un disparador, un sugerente, una hipótesis, si ustedes quieren,
para enfrentar una tendencia que se fortalece en complicidad mercadotécnica dentro del mundo del arte. Al menos esa es mi opinión, no necesariamente la de mis colegas, pero así empiezo yo a atacar este tema, digamos, a entrar en este tema. La tendencia a producir colecciones clónicas que parecen seguir una lógica de sampleo, de sampling, son muestrarios de lo mismo, sostenida obviamente por la dominación precisamente de tendencias, es decir, de modas del arte, por la hegemonía de una lógica que solo se aproxima a la producción artística en función de tendencias, una suerte de generalidad nominalista en la que la singularidad de las obras, de los objetos singulares, de las prácticas singulares, se diluye en su coincidencia con una identificación genérica, abstracción geométrica, postconceptualismo, conceptualismo, pop, concretismo, figuración fantástica, arte relacional, etcétera, 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 etcétera. Frente al coleccionismo clónico o frente al coleccionismo genérico o sistémico, atávico, que aspira a coleccionar todo de un artista, todo de un movimiento, todo de un momento, y que en esa aspiración voraz a la totalidad no hace más que multiplicar imposibles totalidades, es decir, totalidades imposibles de alcanzar, cabría preguntarse qué otro modelo de coleccionismo es posible en un momento histórico en el que una inédita producción de data y metadata reduce paradójicamente la posibilidad de una larga duración de la memoria. Coleccionar singularidades, coleccionar anacronismos, coleccionar inclasificables, coleccionar acronías, coleccionar desclasificados, coleccionar descronografías, pensar inconmensurables, objetos que no tienen medida común con otros. La narrativa es simple. La historia del arte y su coleccionismo parecen haberse modelado, al menos desde el humanismo, sobre un modelo orgánico en el que el cuerpo humano, sus proporciones, su proporcionalidad fungen como medida de regulación interpretativa, ¿no? Así la historia del arte se concibe originariamente bajo un modelo biográfico, aquellas vidas de artistas aún vigentes. Las obras se definen en su desenvolvimiento temporal en términos de nacimiento, crecimiento, fallecimiento vital, origen, herencia, filiación, juventud, madurez, declinación, etc. El coleccionismo, privado e institucional, particularmente desde los tiempos de su emancipación burguesa, desde que se convierte en una práctica central en la burguesía, para la burguesía occidental, se conforma a estos modelos necesariamente. El imaginario que se constituye de esa forma para el espacio del arte responde a una geometría de distancias y dimensiones reguladas y proporcionales, una geometría euclidiana, si ustedes quieren, perfectamente solidaria de una geografía de jerarquías hegemónicas. La narrativa de tal modelo es atávica, en el sentido que le da a la palabra atávica el gran filósofo y poeta martiniqueño Édouard Glissant, es decir, responde a la lógica de un enracinamiento principal para nuestro caso y nuestro eurocentrismo latinoamericano, Europa noratlántica, un enracinamiento único, y se adecúa perfectamente a la dialéctica centro-periferia, al genealogismo, por ejemplo, entre originarios y derivados. Este imaginario y su ideología excluyen las incongruencias, las desproporciones, las errancias de sentido no determinadas genealógicamente, el azar, la casualidad, el anacronismo, lo súbito absoluto, que era una frase muy bella de Lezama Lima sobre este tema, lo raro anacrónico, lo extraño, lo espontáneo, la deformación, el salto, lo indeterminable, lo indeciso, lo sobreviviente, lo tardío, la autocronía, en fin, lo inconmensurable. Notablemente, el museo encarna ese imaginario y esa ideología. El museo está llamado a no juzgar en términos de gusto, pero el coleccionista está llamado quizás a solo juzgar en términos de gusto. En la imperativa represión del gusto o del juicio de gusto, el museo organiza su razón como un sistema. En la libérrima expresión del gusto, el coleccionista propone su singularidad como si fuera universal o universalizable.
Quizás el espacio del coleccionismo permite entonces una libertad mayor para ensayar, para pensar un modelo que admita la incongruencia, la yuxtaposición azarosa, la analogía libre, los instrumentos de otra historia del arte, cuya cohesión no dependa de la proporcionalidad mesurada, de las jerarquías originarias, de la cronología sucesiva. Un modelo no euclidiano para el espacio del arte o para el sentido que el arte produce, cuya potencia descronografiante tendría mucho más que ver con una temporalidad compleja, a la vez regresiva y tardía, múltiple y sobre todo con la topología más que con la biografía. Las preguntas son: ¿coleccionar singularidades puede ser un programa interesante para negociar, por ejemplo, el espacio intelectual, político, económico entre el coleccionismo y los museos hoy? Cuando los museos parecen querer ser coleccionistas y los coleccionistas parecen aspirar a ser museos. ¿Qué rol o qué protagonismo ante esa situación pueden tener otras instancias? Por ejemplo, la academia, las ferias, las bienales, los colectivos. Un poco, esa es la reflexión sugerente para el tema de hoy. Y tenemos a Patrick Charpenel, que es gran curador mexicano, estuvo al frente de la colección Jumex y hoy al frente del Museo del Barrio en Nueva York. Y yo imaginaba que esa es una singularidad en el espacio neoyorquino, lo que significa el barrio y el Museo del Barrio en su historia y en lo que puede ser hoy, pero Patrick podrá hablarnos de muchas otras cosas. Raúl Nahón, que es un coleccionador o coleccionista de singularidades, sobre todo en la manera como ha concebido su colección entre el archivo, la obra, la arquitectura y el diseño y la porosidad que hay entre ellos, y Joao Fernández, que además de fungir de curador en Serralves y hoy en el Reina Sofía, y de haber producido extraordinarias exposiciones, acaba de producir una muestra que yo pude ver, que tuve la fortuna de ver en Madrid, centrada en la figura de Fernando Pessoa, que nos trae toda una vanguardia europea probablemente singular y probablemente no suficientemente incluida en las narrativas canónicas, pero Joao, como todos nosotros, podremos hacer acto de errancia y de digresión. El orden será Patrick, luego Raúl y Joao, y luego podemos abrir la sesión de preguntas y respuestas. Patrick. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias a Arte Bank, Julia, realmente en el caso de esta mesa, a Luis Pérez Orama, por invitarme a participar en esta riquísima e interesante discusión sobre el rol de las colecciones, tanto privadas como públicas, en el contexto de un mundo que se ha globalizado, que está interconectado, y que en pleno siglo XXI creo que se tiene que replantear y repensar los modelos, no solo de instituciones, sino de colecciones que tienen que empezar a construirse y a operar. Generalmente el coleccionismo, bueno, voy a hacer una breve lectura de un texto que preparé y después voy a detenerme a presentar el caso concreto del Museo del Barrio y su colección, y después para que mis compañeros continúen con sus intervenciones. Generalmente el coleccionismo se define y se entiende como el acto de reunir cosas que son de una misma clase. La colección tiene así, por muy diversas que pueda parecer, por lo menos un rasgo común. Estos gestos obsesivos de juntar y guardar cosas no implican el simple hecho de la acumulación, el hecho de la cantidad, sino más específicamente el de la articulación progresiva de un conjunto de cosas que se relacionan estratégicamente entre sí. El gran epistemólogo moderno Jean Piaget definió estructura como un conjunto o una totalidad de partes relacionadas entre sí. Por ello, para Piaget, una estructura es siempre el plano de una relación compleja. Para el psicólogo suizo, el conocimiento se produce en un espacio estrictamente analógico, por lo que la cognición aparece como consecuencia de una serie de conexiones. El coleccionista idealmente procede de esta manera
y su gusto por la acumulación responde a la necesidad de construir significados a partir de las relaciones establecidas entre las partes de una totalidad. El problema es que hoy el coleccionismo está siendo dominado por una doble condición. La primera es que las instituciones de arte, y muy específicamente los museos, realizan esta práctica desde un canon histórico que está enquistado en su estructura. La segunda condición es que el coleccionismo privado está siendo fuertemente dominado por el mercado y las modas, empujadas con mucha frecuencia por exposiciones obvias, por publicaciones especializadas y revistas y de las grandes editoriales y obviamente por las galerías. Asistimos entonces al espectáculo del homogéneo. Los museos internacionales parecen cada vez más supermercados o aeropuertos. Están diseñados por los 15 arquitectos estrellas, programan más o menos las mismas exposiciones y coleccionan a los mismos artistas. La cuestión que surge entonces es ver si puede haber proyectos de colección que se hacen desde espacios dislocados. Existen colecciones que se hacen desde otro lugar. Es factible articular relaciones entre cosas específicas que progresivamente se hacen o construyen desde los márgenes. Es posible salir del canon de los museos institucionales o del mercado para, desde el lugar de lo inconmensurable, producir un cuerpo de obra que sea realmente valioso. En una conversación que sostuve hace unos días con Luis, telefónicamente, yo estaba en Nueva York, hablamos de la idea de la singularidad, que es cada cosa, cada objeto, cada producto, y de cómo con las colecciones casi siempre son una suma de singularidades, y de que estas singularidades adquieren valor precisamente cuando se articulan en conjunto, de forma de grupo. Hablamos del miedo que tienen los grandes museos, de los grandes sistemas, de producir proyectos informes, del pavor que revelan por generar un ente o producto que no se conciba a partir de principios históricos o de ideas estables. Entonces, inevitablemente surgió la idea o esta categoría tan importante de la libertad en nuestra conversación. Todos sabemos que las colecciones privadas tienen un margen de maniobra mucho más ágil que las colecciones públicas. Sin embargo, como lo planteé también hace un momento, las colecciones privadas están muy afectadas, por las modas, por las tendencias internacionales. Existen otros modelos que no están ni en lo estrictamente privado, ni están colgadas de las plataformas burocráticas de las grandes instituciones, sino que operan generalmente en pequeños museos que tenemos que ubicar en el espacio periférico. Estos lugares del arte son pues de reducida escala y funcionan desde terrenos dislocados y definitivamente marginales. El propósito de los museos que tienen un acervo y que coleccionan con la intención de construir conjuntos y de hacerlo responsablemente, no es resguardar los grandes trofeos históricos y culturales creados por la civilización o por instituciones científicas. Tampoco consiste en legitimar los productos que juzgamos de interés para convertirlos supuestamente en objetos con valor universal, sino el de problematizar todos estos productos y ver cuáles son sus posibles funciones dentro del campo del conocimiento. Y yo creo que realmente el propósito es problematizar el valor que les damos a todos estos productos humanos. Solo desde la perspectiva de la crítica los museos pueden ser verdaderos laboratorios sociales. Solo desde la posición de análisis pueden los museos operar como centros de investigación y experimentación real. Porque yo creo que ya es hora de que empezamos a probar nuevos modelos de instituciones culturales. Es el momento de ver si podemos construir estructuras que respondan a las necesidades de un público que ha cambiado profundamente. Ahora, con la globalización, con las nuevas tecnologías digitales de comunicación,
con los nuevos flujos migratorios que están apareciendo en distintas partes del mundo, tenemos, insisto, que repensar los posibles modelos de colección y de institución que tienen que operar en el siglo XXI. Quisiera referirme ahora específicamente al caso de un museo que nace en 1969, fundado por un grupo de educadores y artistas bastante radicales, especialmente el caso de Rafael Montañez Ortiz, de origen puertorriqueño en la ciudad de Nueva York, y de cómo la historia de esa institución, que ha sido muy errática, ha tenido no solamente la ventaja de abrir un foro de expresión para un sector cultural bastante relegado, aún todavía relegado, por lo menos en el contexto de una ciudad como Nueva York, y de cómo, además de cumplir la importante función de programar actividades culturales, esta institución ha podido mantener vivas muchas de las tradiciones de los latinos de Nueva York, de los latinos del noreste de Estados Unidos. El museo, la colección del museo se ha creado de una manera muy libre, también muy confusa. Es una colección que cubre un periodo muy amplio que va de artefactos taínos, precolombinos taínos de las islas del Caribe, hasta una cantidad representativa importante de artistas latinos y latinoamericanos de las últimas generaciones. Se ha construido de una manera muy poco canónica, siguiendo muy poco los cánones académicos de los museos, de la historiografía del arte, por lo cual se han cometido, yo creo que se han tomado decisiones muy raras y a veces disparatadas, locas, irresponsables, pero creo que es un muestrario muy interesante de la diferencia. Creo que si me preguntaran, una de las características y una de los valores que carga una colección como la de esta institución sería que representa una diferencia muy importante que está, por lo menos en los procesos de reconocimiento de Estados Unidos y Nueva York. El arte latino y latinoamericano, especialmente el arte latino, está tomando mucho tiempo, está siendo incorporado de una manera muy lenta, parcial, y creo que aunque es una pequeña vitrina, que el Museo del Barrio se ha convertido en una plataforma que le ha dado circulación y visibilidad precisamente a las expresiones de este sector. Yo creo que para retomar muchas de las cosas que creo que se van a discutir, cerraría mi primera intervención con esto y le cedería mi palabra a Raúl. Gracias, Patrick. Raúl. Hola. Buenas tardes. Voy a primero agradecerle a Julia, como siempre, su generosidad conmigo, a Luis Enrique por haber pensado en mí en semejante panel, y solamente una mención, a agradecerle al formador mío en el coleccionismo. Es una persona muy importante que influyó mucho en mi forma de coleccionar, que es Washington Pereira, que se encuentra en la sala y sé que no va a ningún lugar y se lo quería agradecer en público. Voy a contar levemente, espero que podamos sincronizar. No tengo la posibilidad yo de accionar el PowerPoint. Como se lee ahí, arte, archivo y documento. Yo tengo dos núcleos importantes de colección. Un núcleo, un poco lo que decía Luis Enrique, pretende abarcar una época y una etapa, casi una reconstrucción, yo llamo una colección arqueológica. Y un segundo núcleo que yo llamo una colección sistémica, que se refiere un poco más a los conceptos que vertió Patrick hace un ratito. Esa colección tuve la posibilidad y la suerte de alojarla en un lugar absolutamente lógico para su exhibición, que es un edificio de los años 40, patrimonio de la ciudad de Buenos Aires, que representa la arquitectura moderna de Buenos Aires. Esta colección de arte concreto comenzó hace unos 20 años y el origen claramente fueron los documentos.
fueron los archivos, papeles, revistas, manifiestos, panfletos, intentando abarcarlo todo. Un periodo nostálgico, vanguardias abstractas de los años 40, un periodo no solamente importante para Argentina, sino para el arte latinoamericano. Esa colección nació como un archivo, nació como una colección de archivo, pero lentamente fui comprendiendo con esa información que había piezas olvidadas, piezas perdidas, que yo fui rastreando y pude llegar a armar un pequeño cúmulo de obras que creo que es suficientemente representativo de ese periodo. Lo que están viendo es mi escritorio, mis libros de investigación, parte del archivo y algunas de las obras que les muestro. Como ven, hay fotos, hay pósters, hay un pincel de uno de los integrantes del movimiento, hay una pipa por ahí de otro de sus artistas. Mi intención era reconstruir absolutamente todo. Cuando esa colección fue llegando a un límite, no solamente porque en cuanto al archivo considero que está bastante completo, me faltan algunos documentos, las obras ya habían tomado precios en el mercado que mi presupuesto no me permitía comprar, empecé a pensar cuál era la salida de esa colección. Siempre vi las colecciones latinoamericanas, sobre todo del hemisferio norte, un rasgo común que era que la salida del concretismo, sobre todo los movimientos abstractos, siempre era el arte óptico o cinético. Entendiendo que estos artistas, para mí, a quienes frecuenté muchas veces, hemos compartido discusiones, visité sus talleres, han conocido mi casa. Ellos, por supuesto, que el concretismo no es geometría, el concretismo era un problema espacial. Y para mí algunos de sus artistas, como el caso de Raúl Loza, fueron pioneros del arte de sistemas. Me pareció más interesante explorar una salida justamente a eso, al arte de sistemas. Empecé a investigar el CAIC, el Centro de Arte y Documentación, que aglutinó a los artistas conceptuales en Argentina, y empecé a incorporar piezas vinculadas al sistema. Empecé con un grupo de piezas que ven ahí, que son las obras de Luis Fernando Benedit de los años 68 al 74, donde él explora ciencia y arte. Y continué con el mismo proceso de confección de un archivo vinculado al CAIC. Esta ilustración me pareció interesante. Esa es una muestra importante que hizo el Museo Guggenheim en Venecia y en Nueva York, el periodo de Venecia y Nueva York de Fontana. Ese es el catálogo de Guggenheim, en donde, como no sé si pueden leer, se lee Cover of the Manifiesto Blanco, 1946. Bueno, ese no es el cover of the Manifiesto Blanco. El Manifiesto Blanco es este ejemplar. Este ejemplar perteneció a uno de los artistas concretos, a Juan Melé. Está fechado, creo yo, que por él. Entonces, nada, lo quise dar como ejemplo de hasta dónde uno desde una colección y archivo hogareño puede influir. Solamente dos ejemplos. Gratitud para los investigadores que fui conociendo en el tiempo. María Amalia García es una investigadora importante de este periodo. Con los artistas, con Tomás Maldonado, que tal vez es el centro de mi colección. Es siempre gratificante la interacción con ellos y sobre todo con la comunidad de investigación, en donde uno desde un lugar de acumulador serial de papeles provee un montón de información y de riqueza. Con el tiempo empecé a entender que también sería interesante el gesto de producir documentación a partir de coleccionar documentación, y a partir de una obra que le compré al artista conceptual Horacio Zavala, 300 metros de cinta negra para enlutar una plaza pública, obra que había sido exhibida solamente un día porque fue censurada por la policía en el año 72, le propuse a Horacio reconstruir la obra en su lugar original, la Plaza Roberto Art, y así fue como Horacio se fue entusiasmando y finalmente lo convencí que reinstalara la obra con el permiso de la Ciudad de Buenos Aires. La legislatura se enteró del proyecto y lo declaró de interés de la ciudad. Esa obra hace alusión al evento, al trágico evento conocido como la masacre de Trelew, y a raíz de esa instalación produjimos un pequeño libro, que es el que vieron al comienzo, en donde Horacio escribió un texto y Fernando Davis hizo un texto importante sobre un evento bastante desconocido, que es esa muestra Arte e Ideología CAIC al aire libre.
Una vez que mi rol privado se me agotó, y acá quiero agradecerle a otra persona, Mauro Litzka, cofundador con Marcelo Pacheco de la Fundación Espigas, quien la mayoría de ustedes conocerá. Espigas es el acervo de conservación patrimonial de las artes visuales más importante de la Argentina, y me animo a decir un experimento único casi en Latinoamérica, me corregirás Luis Enrique. Empecé hace 10 años a formar parte del consejo de directivo con un montón de amigos y de gente que llevamos la tarea de preservar esta memoria. Hace 2 días tuvimos el honor de presentar por primera vez un facsimilar completo de la revista Arturo, revista mítica de las artes abstractas, y fue realmente un honor y un orgullo. Espigas cumplió 25 años, cosa no menor, en una fundación de este tipo sin ningún soporte público. Y eso me llevó a otro proyecto, y agradecer a una tercera persona que también se encuentra en el público, que es Gustavo Quiroga. Puedo ser poco objetivo, pero para mí el mejor gestor cultural que tiene hoy la República Argentina. Y a través de una idea de empezar a juntar algunos objetos de diseño, terminamos cofundando IDA, Investigación en Diseño Argentino, que pretende ser una recopilación de archivos de la memoria del diseño industrial, indumentaria textil y gráfico, y soñamos, ¿por qué no?, con que esto sea el embrión del primer museo de diseño en la Argentina. Para terminar, vamos a la arquitectura. Un trabajo también comunitario, y acá quiero agradecer a otro grupo de personas que también agradezco que hayan venido, a Javier Esteban y a Romina Tannenbaum, que se animaron a este proyecto de rehabilitar o restaurar uno de los famosos ateliers de Antonio Bonet construyó en Buenos Aires en el año 38 más precisamente. Esa es la intersección de las calles Suipachi y Paraguay. Edificio paradigmático de la arquitectura moderna argentina. 7 ateliers concebidos para artistas proletarios, trabajaban abajo y vivían arriba. Edificio para el cual se concibió la famosa BKF que se observa ahí. Así que con los chicos les propuse restaurar este patrimonio arquitectónico que por suerte la ciudad a posteriori decidió restaurar la fachada. E hicimos este trabajo hicieron el trabajo de restauración. Este es el resultado. Interesante nos pareció, esto estaba totalmente destruido, el piso de arriba estaba extendido, le habían ganado metros, era una oficina realmente en mal estado. A la izquierda abajo se observa el resto de una escalera que habían puesto, eliminando la escalera eidicoidal original, que ya no existía, y nos pareció interesante que un arquitecto talentoso y joven reinterpretara esa escalera, manteniendo la forma y la ubicación, y ese es el resultado que creo que fue un gran logro. Estamos publicando un pequeño folleto que es la última slide. Y para terminar, yo diría 2 cosas. La primera, que esto es un trabajo colectivo. Todos los proyectos que ustedes vieron acá es el fruto de relaciones. Solo, la verdad que es muy difícil. Así que cada uno de estos proyectos es el trabajo de mucha gente. Y segundo, me parece importante, y lo discutimos mucho con Gustavo, la institucionalización de los proyectos. Los protagonistas deben ser ellos y no nosotros. Gracias. Gracias, Raúl. Bueno, muchas gracias también, Julia, por permitirme estar aquí con queridos amigos ya conocidos, y también por la oportunidad de hacer un nuevo amigo, la figura de Raúl, de quien había oído hablar, pero que ahora he tenido la felicidad de descubrir y de coincidir aquí en esta sesión. Y gracias, Luis Pérez, por nos proponer con 2 textos maravillosos que ustedes no conocen, pero que nosotros hemos tenido el lujo de conocer, una preparación, un calentamiento para esta discusión sobre coleccionar singularidades. Luis Pérez nos había dicho que no tendríamos que hablar solo de lo que es coleccionar, pero también de nuestra actividad curatorial, de lo que hacemos. Porque sea, por ejemplo, en una institución o sea en una colección privada,
coleccionar o programar es siempre elegir. Y elegir depende de muchas cosas, cosas que por veces podemos conocer en nosotros, pero que si trabajamos en una institución tenemos como la responsabilidad de intentar conocernos y conocer lo que hacemos y con eso construir ideas a partir de lo que hacemos cuando coleccionamos o programamos. Una de las grandes distinciones entre una colección privada y una colección de un museo es que, de un museo público, es que el museo no tiene límites para su necesidad de explicación. Y la colección particular no necesita de explicarte. Quiere decir que la obsesión personal, mismo si se revela también en las instituciones públicas, y todos nosotros que aquí estamos somos ejemplos también de gente obsesionada en todo lo que hacemos, en las programaciones que hacemos, las exposiciones que curamos y en las colecciones que ayudamos a construir. Pero la verdad es que yo entiendo que en un museo hay la necesidad de construir un relato y de, no digo explicar, pero de reflexionar a partir de las relaciones que se crean entre exposiciones que se articulan en una programación o entre obras de arte que existen en una colección. Para mí hoy una colección no es un modelo de acumulación. Quiere decir, por ejemplo, cuando se habla de coleccionar singularidades, por veces parece que estamos en un paradigma que nos lleva, por ejemplo, a las Wunderkammer y esos gabinetes maravillosos de obsesiones individuales que los príncipes europeos reunían, donde coleccionaban cosas exóticas, cosas maravillosas, cosas fantásticas y cosas científicas o que introducían al conocimiento. Y a donde muchas veces la falta de relación era la relación. Y eso, por ejemplo, va a influenciar mucho la idea de colección, por ejemplo, que se puede construir a partir del surrealismo o del dadaísmo, por ejemplo. Pero mismo para la falta de articulación, yo creo que eso tiene que ser pensado como una relación. Entonces, coleccionar es relacionar también. Es relacionar en función de reflexiones que jamás están terminadas y en las cuales podemos ser contradictorios. Creo que sea en una institución, ahí sea en un museo, sea en una colección particular, la contradicción es una manera de mantener siempre en abierto la posibilidad de estar curioso, que es la primera regla del coleccionismo y de la singularidad y del reconocimiento de la singularidad. Para reconocer una singularidad, algo de distinto, de diferente, que nos hace falta, que por veces no sabíamos que nos hace falta. Por veces, con el arte ocurre aquello que Jacques Lacan decía que ocurría con el amor. Buscamos ofrecer a alguien aquello que alguien no necesita y que no sabía que necesitaba. Y cuando lo articulamos en un discurso, en una colección, en una programación, deseamos que eso sea objeto de discusión, deseamos compartirlo también. Y por eso construir relatos para mí es muy importante en relación a la manera como el concepto de singularidad pueda ser trabajado, sea en sus contradicciones y en sus coherencias lógicas también. Y yo no colecciono para mí mismo, no tengo obras de arte en casa. Acumulo mucho, guardo todo lo que me dan y todo eso y así no consigo echar nada para liberarme de cosas, me es muy difícil. Pero no colecciono, no tengo esa obsesión particular, pero colecciono para museos, porque me encanta la idea de verdad de encontrar obras de arte que me permitan construir ideas y compartirlas y ponerlas en discusión. He trabajado en dos museos y dos museos que estaban en lugares muy distintos y esa es una otra cosa también. Es que una colección depende no solo de sus protagonistas, pero también de sus circunstancias y de los lugares de donde parte.
Yo he construido una colección que ha empezado primero con Vicente Todolí y después que he desarrollado solo en el Museo de Serralves, que era el primer museo portugués de arte contemporáneo. Yo soy portugués, pero no mi portuñol. Y hoy estoy trabajando en el Museo Reina Sofía, a donde con Manuel Borja Vilel construimos una colección que tiene un programa muy distinto de aquel que yo tenía en Serralves. Porque era muy distinta la realidad de Serralves de la realidad de la Reina Sofía. Yo estaba, en Serralves estaba trabajando en una colección que partía, por ejemplo, cronológicamente de los años 60, a donde habíamos identificado un cambio de paradigma en los lenguajes artísticos, como que una segunda modernidad, como una segunda vanguardia, que muchas veces ha sido llamada de posmodernidad también, a partir de ahí, que revisaba y conectaba con las primeras vanguardias artísticas, añadiendo otras maneras de conectar el arte a la vida también, y cruzando diferentes disciplinas artísticas. Entonces, para nosotros en Serralves era muy importante, en un país que no tenía museos de arte contemporáneo, construir una constelación de obras que redefinieran conceptos posibles de arte. Eso era para nosotros prioritario, en una idea de que el arte no era en el caso una consecuencia de una teoría, pero era de verdad una construcción y una constelación de hipótesis de redefinición permanente de las posibilidades en abierto de hacer arte, de construir reflexiones a partir del arte. En el Museo Reina Sofía tenemos una historia que empieza con Picasso y con esa obra que es el corazón de la colección, Guernica. Pero enseñamos Guernica de una manera muy distinta, por ejemplo, la manera como Guernica ha sido enseñada antes, por ejemplo, en el MoMA, a donde estaba como la obra maestra que es. Pero para nosotros, Guernica es el inicio de un relato muy importante que permite comprender una relación entre el arte y la historia. Y esa relación entre el arte y la historia hace de Guernica no solo una obra maestra, pero un documento también. Y por eso también la contextualizamos con documentos que van de las películas de la Guerra Civil de España hasta el modelo, por ejemplo, del pabellón de la República Española, para el cual Guernica ha sido comisionada. Entonces, para nosotros, articular en la Reina Sofía el arte con la historia, proponiendo una interpretación que no es neutral. Y ahí es a donde nos conectamos también con lo que hay de individual en un coleccionista particular. Es que el arte no es neutral. Y nuestras emociones delante del arte no son neutrales. Y todos pensamos distintos delante de la misma obra de arte. Y por eso es importante proponer interpretaciones y discutirlas, someterlas a la discusión pública también. Entonces, en esa relación con la historia, no tenemos la pretensión de imponer una verdad o una sola interpretación, pero partimos, por ejemplo, de una evidencia. La historia está llena de conflictos. Y muchas veces los conflictos no están en los museos, porque en los museos hay como una historia del arte a donde todo se sucede de una manera que parece muy tranquila, a donde generaciones suceden generaciones, movimientos artísticos, ismos suceden a otros ismos, todo eso. Pero para nosotros creemos que la historia del mundo está llena de conflictos y el siglo XX, a donde Picasso ha vivido, es un ejemplo de eso. Y por eso para nosotros es importante cuestionar el museo a partir de los conflictos del pasado y también asumir conflictos que existen en el presente. Y por eso, por ejemplo, en la Reina Sofía es muy importante no solo contextualizar los conflictos de la primera mitad del siglo XX, pero seguir hablando de los conflictos que crean la necesidad de descolonizar la institución museológica, que tiene una contradicción desde su inicio. El museo ha sido siempre un momento de apropiación del privado por el público a partir del Louvre y de la Revolución Francesa, pero al mismo tiempo el museo es también el reflejo de una historia colonial de posesión, de colonización, de robo, y es un elemento de una historia que tiene muchas cosas para poner en cuestión. Entonces, sabemos que los museos han sido mayoritariamente de orientación masculina, por ejemplo. Sabemos que los museos, muchas maneras de hacer arte no entraban ahí.
Y eso es otra cosa muy curiosa. El hecho de trabajar en un museo, de haber trabajado en un museo en Portugal, de trabajar en un museo en España, hace que me ha planteado siempre una cuestión, es que Portugal y España son países que con historias muy distintas han estado aislados de una relación con el mundo por sistemas dictatoriales en una gran parte de la historia del siglo XX. Y eso nos permite comprender que hay historias que no se han contado en lo que ha pasado, en el contexto portugués o español, que el mundo no conoce, y hay historias que han pasado en el mundo que no son conocidas en países como Portugal y España. Entonces, esa relación es súper importante también cuando se desarrolla la obsesión de una singularidad para una colección. La singularidad empieza también en el local, en la manera como el local se va a articular con otros locales, con otros lugares. Eso es muy importante en una heterotopía de la colección que pasa por una topología también del lugar a donde estamos. Eso es súper importante. Asumir que el museo no es un estilo internacional, y por eso nuestra distinción en relación a un modelo de normalización global que hoy existe, siguiendo el modelo de la acumulación clásico de los que encontramos en museos como el Metropolitan o como el MoMA, es parte de la distintividad del lugar de donde partimos también. Después hay diferentes géneros de obsesiones que radicalizan o pueden radicalizar singularidades, sea en las colecciones, o en las maneras de coleccionar, sea en las programaciones. Articular programación y colección es, por ejemplo, una cosa muy importante. Y de la misma manera que pensamos en relaciones dentro de los objetos de una colección, pensar en relaciones entre una programación y la colección es también muy importante para un museo. De la misma manera que en una programación también, la idea de encontrar singularidades muchas veces está más en las relaciones entre las exposiciones que en una exposición ella misma. Pero mismo así las buscamos, claro. Es así, pues puedo contar. Para mí, por ejemplo, una cosa que de donde parte mi singularidad en mi trabajo, y no consigo partir para el trabajo sin ser a partir de una singularidad que después pongo en discusión con mis equipos, con la gente que trabaja conmigo, parte del principio que, por ejemplo, os voy a confesar un secreto, yo soy un procrastinador. Como muchos de nosotros. Y entonces, para hacer lo que debo hacer, necesito de hacer primero aquello que no debo hacer. Y por eso paso mucho tiempo pensando en exposiciones que no voy a hacer. O paso mucho tiempo a pensar en posibilidades de desarrollo para la colección que quizá no voy a tener oportunidad, ni por cuestiones económicas, ni por cuestiones contextuales para hacer. Pero es a partir del imposible que el posible me resulta posible. Y eso para mí es muy importante. Por ejemplo, algunas de las exposiciones, por ejemplo, Luis Pérez Oramas ha visto la exposición de Pessoa y me ha pedido para que yo hablara de Pessoa. Eso hace parte de esas exposiciones que por veces comparto. Mi compañero de trabajo, Manuel Borja Videla, es muy bueno a buscar esas exposiciones que yo no pienso hacer. E aí hizo dos com ele. E uma delas era a exposição de Pessoa, que era uma exposição que me entretenia desde há anos a pensar que seria interessante um dia apresentar. Como, por exemplo, eu hice antes de Pessoa uma exposição sobre um outro escritor, Raymond Roussel. E Raymond Roussel era como um hobby para mim. He pasado años y sigo trabajando en ello también, buscando construir una historia del arte a partir de Raymond Roussel. Porque se puede hacer eso, y es una historia del arte completamente distinta de la historia del arte que conocemos. Raymond Roussel es súper distinto también de todos los escritores que han existido antes y después de él. Ha sido seminal para muchos otros, ha sido seminal para Marcel Duchamp. Y a partir de ahí ha sido seminal para toda la historia del arte del siglo XX. Una vez Manolo, sabiendo de esa mi obsesión, me ha dicho para hacer la exposición. Y yo no estaba trabajando aún con él en la Reina Sofía, estaba trabajando en Cerrabes, donde esa exposición sería imposible, porque no tendríamos ni del presupuesto, ni la posibilidad de obtener préstamos que la exposición necesitaría. Pero con el Reina era posible. Lo que es curioso en la exposición de Roussel o la exposición de Pessoa es que son exposiciones a partir de escritores que no parten de sus libros, que no parten de sus textos.
y de la manera como sus textos construyen una visión del mundo que se perpetúa o que existe en paralelo a ellos. Y es por eso que, por ejemplo, la exposición de Pessoa, Pessoa es un escritor conocido en todo el mundo como Marcel Proust o James Joyce. Pero, por ejemplo, el concepto de arte de Pessoa no es tan conocido así. Es conocido su heteronimia, pero su heteronimia, un término que él ha inventado para crear diferentes identidades, hoy se conocen ya 136 identidades con las cuales Pessoa ha firmado textos que ha escrito para él mismo, de los cuales ha publicado muy pocos. Pessoa ha manifestado como una primera conciencia de la fragmentación del sujeto y del ego en la historia de la cultura occidental del siglo XX. Y ha percibido que en su tiempo el arte estaba cambiando y el mundo también. Y por eso él ha decidido no acompañar los cambios que se estaban produciendo en la retórica de esos cambios que venían de las vanguardias internacionales, pero ha creado sus vanguardias. Y de la misma manera que ha creado sus vanguardias, él ha rechazado las vanguardias de su tiempo, inventando vanguardias para las cuales ha inventado los protagonistas también. Entonces se han inventado personalidades contra el cubismo, porque él era contra las vanguardias de su tiempo, lo que era muy curioso. Él ha creado el interseccionismo. Contra el futurismo, él ha creado lo que él llamaba el sensacionismo, sentir todo de todas las maneras, radicalizando muchas cosas, mismo la identidad sexual, por ejemplo, que él ha asumido de diferentes maneras en su escrita. Entonces, esas exposiciones son ejemplo de exposiciones que se hacían a partir de un escritor, pero sin libros, sin la biografía del escritor. Habitualmente cuando se ve una exposición de un escritor hay fotos del escritor, biografía y todo eso. En el caso de Pessoa era muy fácil porque Pessoa ha sido un hombre que nunca fue, porque su vida ha sido lo más aburrida posible. Él era como un Bartleby que ha pasado toda la vida a hacer cosas muy aburridas y después a construir un universo increíble, fantástico y contradictorio en sus discusiones. Pero ese es un ejemplo de hacer exposiciones que por veces me gusta encontrar, por ejemplo, en este ejercicio de construcciones singulares. Por ejemplo, una vez hizo una exposición sin una sola obra de arte. Y ese era un reto. Lo hizo con un director de cine que ha vivido en Portugal, Manuel de Oliveira, que ha sido director de cine con más longevidad en la historia del cine. Ha muerto con 76 años y haciendo cine. Y entonces, cuando he invitado a Manuel de Oliveira a hacer una exposición, me ha dicho, pero una exposición conmigo. Y yo no hago exposiciones, yo hago películas. Pero le he dicho, yo quiero hacer una exposición contigo, pero no es una exposición. Voy a hacer un ciclo de cine, claro, para que se vean tus películas. Pero voy a hacer una exposición de trailers. Porque yo quería que la obra de Manuel, que solo se veía en festivales de cine, fuera conocida e interpretada también. Y entonces he construido trailers de todos los temas que me interesaban en su cine. Y con eso hice una exposición de trailers que la gente ha visitado. O, por ejemplo, me ha ocurrido invitar a un artista a hacer una exposición ofreciendo todo el espacio del museo y no le dando ningún espacio específico. Eso me ha ocurrido con Tino Segal, que tenía acceso a todo el espacio del museo en una situación de presentación de colección que teníamos y a donde él podía justo poner sus situaciones que él creaba ahí. Y así en ese contexto que conocí a Patrick, en una situación muy singular también. Y entonces esos momentos de programación son momentos de construir relaciones con ideas, con contextos. Y son maneras no tanto de coleccionar singularidades, pero de construir relaciones singulares en una práctica curatorial, de la misma manera que se construyen relaciones singulares en una colección a partir de la manera como juntamos obras en ella. Es por eso que, de una cierta manera, y terminando con Pessoa antes de la discusión, Pessoa decía que deberíamos ser contradictorios todos los días, que una persona que no se contradice no es un ser humano, y que al mismo tiempo deberíamos sentir todo de todas las maneras. Y creo que eso, estamos en un contexto de una feria de arte, sentir todo de todas las maneras en la feria de arte es algo que es muy natural, porque hay muchas maneras de sentirlo en lo que vemos. Pero
pensar a partir de ello, saber por qué nos gustan las cosas, otras no, y mantener nuestra curiosidad y deseo de hacer cosas con aquello que descubrimos, eso es la manera de seguir coleccionando singularidades. Gracias, Luis. Gracias, Juan. Gracias por la riqueza de ideas que me hizo que cada uno de ustedes tampoco todavía para semanas y meses de discusión, pero mientras ustedes piensan en alguna pregunta, tienen ya preguntas acabadas de recibir, yo voy a dejar un ratito con ustedes. Me llama la atención algunas oportunidades que han dicho cada uno de ustedes. Por lo tanto, me llama la atención que los dos fundadores del museo han planteado el tema en términos de desafío. Así que ha hablado de espacios publicados y ha servido la posibilidad del museo singular dentro del espacio que puede ser el espacio metropolitano y ciertamente hegemónico que puede ser la ciudad de Nueva York y cercano que hay en Sudamérica. Ha hablado de existencia del sector de cooperación, como pensaba impresores, y yo imaginaba que sería ese tesoro en el MoMA, sería probablemente una situación de fricción y que en el reina quizás en contrapunto a una narrativa que está allí, pero Raúl, En su privilegio coleccionístico, ha sintetizado de una manera brillante cómo una colección o una práctica coleccionística puede efectivamente producir una nueva narrativa o contribuir a generar una nueva narrativa que no es la narrativa canónica. Es decir, a mí me llama la atención que en América Latina estamos construyendo o estamos colocando los instrumentos de una narrativa que nos lleva del arte concreto al arte concepto, que no es la narrativa canónica del arte conceptual anglosajón. Esa no es la narrativa que se maneja canónicamente. Y lo otro que me llama la atención en el caso de la colección de Raúl es que es una colección que no puede viajar. Claro que puede viajar, pero digamos, la relación al lugar, a esos dos apartamentos, a esos dos lugares, me llama la atención, ¿no? En todo caso, yo retomaría la cantidad de cosas fascinantes que ustedes han dicho para dejar allí una pregunta que tiene que ver con esos dos desafíos, uno el de la dislocación y otro el de la descolonización, al cual tú te has referido muy claramente. Nosotros, digamos, obviamente que cuando yo hablo de singularidades, la Cámara de Maravillas, el Wunderkammer está allí, pero no es eso. Estamos hablando de aquel elemento que accede a una narrativa y la descoloca. O por ejemplo, en el caso de la narrativa coleccionística que Raúl nos ha dado hoy, cómo comenzar por el parergon, por el margen, y cómo eso alcanza luego toda una centralidad coleccionística, ¿no? Y en el caso de tu referencia a la descolonización de la institución museológica, yo veo ahí como dos posibilidades. Si uno piensa en el museo y en la práctica coleccionística, la base del museo, como un generador de ciudadanía clásico, aquella ciudadanía monumental, que yo creo que está agotada, porque es una ciudadanía que depende también de un modelo euclidiano que está roto. Y si uno piensa en lo que sería una ciudadanía ordinaria, a mí me gusta mucho la idea del pequeño museo, del museo flexible, del museo que no pretende ser la capital del museo y que se permite entonces quizás encarnar una posibilidad mucho más descolonizante que la del museo capital, porque es la posibilidad de una ciudadanía singular, múltiple, ordinaria. El tema de la ciudadanía ordinaria es Agamben, por supuesto, ¿no? Pero un poco yo dejaría eso, a ver qué reaccionan ustedes allí, y ustedes, pues, si tienen preguntas, encantado de abrir el diálogo con ustedes. No sé si
Patrick. Digo, a mí que saqué esta idea de coleccionar desde un espacio dislocado, pero también me gustaría recuperar, y además mucho a partir de la idea de lo inconmensurable que tú planteaste, pero la idea de descolonizar, porque me parece que una de las cosas que puede lograr una plataforma pequeña, ágil, como en este caso como el Museo del Barrio, es construir, hablábamos de relatos, construir nuevos relatos desde otro lugar, construir nuevos relatos desde otro lugar para ventilar los relatos que se generan desde las instituciones canónicas, lo que es el arte, lo que es la función del arte y de las instituciones de arte. Absolutamente. Sabes que, por ejemplo, bueno, el Reina Sofía ha empezado como los museos de Estado nacionales con tentaciones totalitarias e imperiales, Claro, siempre. por supuesto. Cuando un Estado crea un museo nacional, la idea es representar una totalidad, Así es. sea el arte nacional, sea una visión del arte en el mundo. Así han empezado las cosas también ahí. Pero la verdad es que el museo ha cambiado mucho en su programación y manera de presentar la colección a partir del momento en que Manolo ha empezado a construir un otro concepto de museo dentro del museo en el cual yo trabajo hoy. Y eso es un concepto a donde creemos que el Museo de la Acumulación ha terminado. Mismo si él sigue muy exitoso y hoy cada vez más financiable por sistemas de la economía neoliberal globalizada, y eso es lo que pasa sobre todo en los tres grandes museos que atraen millones de personas en el arte del siglo XX, como el MoMA, Tate o Pompidou, pero creemos que es necesario encontrar, encontrar un otro modelo también que pueda darse cuenta de muchas historias que no son contadas por la historia del modelo de la acumulación. Porque el modelo de la acumulación quiere representar todo. Y es imposible representar todo. Y sobre todo es imposible, no hay hoy Fort Knox para todas las formas de arte que puedan ser existir. Pero es necesario también buscar relaciones y críticas al propio modelo de la institución y de la historia de las instituciones y también cosas que articulen el museo con su visión del mundo y de la sociedad, porque hay siempre una visión del mundo y de la sociedad en un museo, mismo que el museo lo esconda. Y cuando lo esconde, entonces ahí está robando la posibilidad de una discusión y de ponerse en discusión también. Y es por eso que, por ejemplo, intentamos en la Red de Sofía construir modelos como modelos de trabajo en red. Por ejemplo, cuando participamos en redes como los conceptualismos del sur, que han generado una exposición como Perder la forma humana, esa exposición estaba inaugurando cuando yo llegué a la Red de Sofía y era un modelo completamente distinto de exposición para mí. Había como 15 curadores en discusión con el museo. Discusión que pasaba sea por la complicidad, sea por el conflicto también. Como 15 curadores de diferentes lugares estaban construyendo una historia del arte sudamericano bajo las dictaduras en los años 80. Y enseñando cosas que no eran conocidas en Europa. Y entonces ese género de colaboraciones, de redes, en que un museo que atrae millones de personas y que tiene obras de arte que invitan a millones de personas, como es el caso de Guernica, pueda también articular, no es ser portavoz, no es ser ejemplo, es ser un espacio donde muchos otros lenguajes, muchas otras realidades se pueden manifestar también, dentro de una visión que tenemos, claro. Pero un espacio que pueda añadir manera de construir interpretaciones críticas que creemos que en el modelo de la acumulación de los museos más tradicionales no tienen tanto espacio así, por más programas paralelos que los pueden desarrollar, por más programaciones críticas interesantes que se puedan hacer. Es también la manera de hacer. Hay siempre una frase que me gusta mucho de Jean-Luc Godard, que Thomas Dishor utiliza muchas veces. Jean-Luc Godard decía que no hacía cine político, que hacía cine políticamente.
Sabemos que no era bien así, pero la verdad es que es mismo así una buena manera de intentar hacer las cosas de otra manera. Mismo si estamos en el corazón de hacer las cosas de una manera que no nos gusta, porque tenemos un modelo de administración, de funcionamiento, y eso nos afecta a todos en los museos. Ninguno de nosotros consigue cambiar lo que es un museo, mismo dirigiendo un museo. Porque hay maneras de que la sociedad, son las sociedades que hacen los museos, no son los museos que hacen las sociedades. Y eso es muy importante saber nuestras limitaciones para intentar confrontar los límites de esas limitaciones. Y creo que hoy la manera de articular y de hacer del museo un espacio también de red, de articulación reticular con diferentes realidades, es súper importante para promocionar una otra ciudadanía que no es ese ciudadano universal y abstracto que hemos heredado de la Grecia antigua, pero que es un ciudadano que hoy es hecho de muchas ciudadanías, de muchas historias y de pequeñas historias. Porque lo más bonito del arte también es esta atención al común, a la pequeña historia que hace la comunidad. ¿Alguna pregunta? Sí, por favor. Aquí viene aquí te traen un micrófono. Sí, un poquito más cerca de... Toma ahí. Bueno, gracias, y la verdad que ha sido muy interesante y disparador de muchas ideas. Uno se va con muchos conceptos y con algunas cosas que ya andaban dando vueltas en la cabeza de uno como para... cayeron, digamos, en un terreno fértil como para pensar, como para seguir pensando todo lo que dijeron. Hay algo que yo quería dirigir, una pregunta por cuestiones de conocimiento y por su rol de coleccionista argentino, que es a Raúl. Sorry, Raúl, no lo hago más. Pero está extendido al resto del panel realmente, digamos, y pienso en trasladar, voy a hacer una pregunta muy específica argentina, pero quisiera que ustedes, en todo caso, alguno de ustedes abundara sobre esta relación que pretendo preguntar. Raúl, ¿qué te parece, digamos, cuál te parece que es el rol del coleccionista actual, contemporáneo, argentino y su relación con las instituciones? ¿Cuál debería ser y cuál es? No sé si el que debería ser, el que me gusta a mí es el que hago yo, que es, a partir de una experiencia personal, intentar acercarme a las instituciones que creo más adecuadas para fortalecerlas desde mi pequeño lugar. Creo que en Argentina está habiendo un cambio de conciencia con la preservación de la memoria. En algún lugar leí que sin archivo no hay innovación, y yo me quedaría con esa idea. Si uno no sabe sobre qué innova, es difícil innovar. Y lo que yo también veo desde mi lugar, yo no soy, digamos, estoy nada que ver con el mundo de la Academia del Arte, pero lo que yo veo en mi lugar y viajando es que los países son grandes, manejan información. Creo que en Argentina eso está cambiando. Creo que Espigas, al haber hecho una alianza con la Universidad de San Martín, creo que la fundación de IDA en el campo del diseño, creo que en arquitectura nos debemos algo, por ahí Javier, que está ahí sentado, lo podría explicar mejor que yo, pero yo creo en un coleccionismo de investigación. Ese es mi rol, en donde yo puedo aportar desde mi lugar materia prima para que ellos profundicen sus investigaciones personales. Yo el coleccionismo lo concibo como un ejercicio intelectual, no un ejercicio de compra. Y ese me parece que es un poco lo que en alguna proporción debería cambiar. La compra es el resultado de un ejercicio que uno debería realizar, que es un poco, creo que lo que decía yo, es esa curiosidad. Yo creo que el coleccionista debe ser curioso. Y tenemos la impunidad, como una vez me dijo Patrick, me invitó, no me acuerdo a dónde, y yo le dije, pero Patrick, yo soy amateur. Y él me contestó, es que si yo le pido a uno de mis colegas, yo sé que me va a contestar.
Y yo creo que eso es interesante. Así que no sé si te contesté la pregunta, pero creo que sí, debería haber más entrecruzamiento entre coleccionismo, el Estado, las universidades. Creo que está todo muy desarticulado. Pero lentamente aquí se está empezando a articular y me parece que necesitamos más actores. Sí, todavía que abordar. Gracias. Sí. Me gustaría... creo que el rol de los museos no es operar como plataformas de legitimación de los productos que integra, sino que tiene que usar este material para plantear preguntas. Coincido completamente con el razonamiento de Raúl. Tiene que ser un modelo de investigación y experimentación y, insisto, no tiene que ser ese recinto que recibe esos productos para canonizarlos, sino todo lo contrario. Muchas Sabes que mi gracias. relación con los coleccionistas particulares, y hoy en el museo tenemos una fundación con coleccionistas particulares que nos ayudan a construir nuestra colección también, pero es una relación a donde el objetivo es que ellos comprendan la singularidad de nuestro proyecto también, que no es de verdad un reflejo de mucho de lo que conocen del mundo del arte. Quiere decir, hoy las colecciones se hacen hoy muchas veces en ferias de arte. Y una feria de arte no es un contexto de mucho intercambio de información, de posibilidad de encuentro de muchas cosas, pero una colección no puede hacerse solo en ferias de arte, porque necesita investigación, necesita pensamiento, necesita conocer aquí en una feria, ver una obra en un booth, en un stand, es las peores maneras de ver una obra de arte siempre. Y eso no es que la feria sea buena o mala, es siempre así. Es necesario ver exposiciones, es necesario ver catálogos, es necesario saber más. Y por eso los archivos son importantes también. Pero yo busco los coleccionistas que me sorprendan y que me amplíen las posibilidades de conocimiento, porque tienen otras experiencias individuales y geográficas del arte también. Eso para mí es muy importante. ¿No? El coleccionista en que yo veo que es muy poderoso, pero a donde veo aquello que ya conozco y reconozco, eso no me interesa así tanto, por más importantes que sean las obras que ahí están. Ok, todo bien, escoger un bello álbum de ilustraciones que ya no te añade nada. Y, yo busco cómplices que pueden tener proyectos muy distintos del mío, pero ahí empieza la discusión. Y es eso que es interesante, es esa discusión que no es ni Alfred Barr explicando el arte a los Rockefeller, ni hoy los Rockefeller de nuestro tiempo y poniendo el arte que compran en las ferias a los museos, porque también pasa. Es un diálogo. Y es un diálogo a donde se comparten cosas, experiencias, emociones, y eso que decíamos de la curiosidad es muy importante. Como tú, de una cierta manera, es como adolescentes hablando de la música que les gusta, ¿sabes? Y es a partir de ahí que después se construye una relación de conocimiento, de ir un poquito más allá y de poder después colaborar e interactuar. Y por veces otra cosa que para mí es muy importante es pensar también cuando trabajamos, por ejemplo, cuando hablamos de descolonizar un museo y una historia, eso nos trae en España, obviamente, a Latinoamérica. Pero Latinoamérica es algo que tenemos que interrogar. Porque Latinoamérica es muy diversificada también, es un concepto muy abstracto y colonial en el mismo también. Entonces hay muchas cosas para poner en cuestión en la manera como podemos aprovechar una historia para de verdad criticarla y construirla a partir de la diversidad y no a partir de una visión central que sería una contradicción con nuestra idea. No queremos prolongar los archivos con los cuales España ha narrado el mundo para su propia historia. Hay muchas contradicciones hoy para descubrir y estimular y para ponernos en cuestión también en nuestras misiones. Por ejemplo, os puedo contar que para mí es muy importante la relación con archivos que encontramos en el mundo, por ejemplo, que esos archivos se queden en sus países, en sus lugares, que no sea aquella intención. Soy muy crítico con colegas míos que tienen posibilidades y que lo hacen muy bien por veces y que protegen muchas veces formas de arte concentrándolas en sus museos.
pero es muy importante que algunas formas de arte que se han desarrollado en un contexto no dejen ese contexto. Solo por una cuestión económica o de dificultades del contexto. Que un contexto internacional pueda proteger el local también, hoy es súper importante también. De la misma manera que todos nosotros tenemos que proteger a Amazonia, también tenemos que proteger los archivos de los artistas en sus países de origen sin llevarlos todos al Getty, por ejemplo, que hace su trabajo muy bien, pero no puede tener los archivos de todo el mundo. Sí, yo creo que el inicio de la respuesta de Raúl es perfecto. No hay un debe, es decir, ¿qué debe ser el coleccionista hoy? No volvemos a caer en el dogmatismo impositivo de que hay una manera solo como debe ser coleccionado todo. Pero Raúl anotó una distinción que me parece fundamental, la de la colección arqueológica y la de la colección sistémica. Y para retomar lo que acaba de ser dicho, a mí me parece que, ojo, la arqueología no es solo el archivo. La arqueología no es solo el archivo, como lo sabemos muy bien, pero es lo que permite construir un sistema. Y el sistema no es sino un modelo de interpretación temporal. Sin embargo, la arqueología que lo precede solo se puede reconstruir después o con. Y yo creo que hoy tenemos un desafío enorme con el tema del archivo y de la arqueología, porque sabemos que hemos producido la mayor acumulación de data en la historia de la humanidad, con lo cual la larga duración de la memoria se pierde. Es decir, los algoritmos que están decidiendo lo que se invierte o no se invierte y que ponen en riesgo la estabilidad económica del mundo occidental dependen de 10 años de data. Y por lo tanto, no de 70 o de 150. Y hay una paradoja que a mayor accesibilidad de la fuente por la vía digital, mayor codificación del texto original y mayor pérdida. Y yo creo que estamos en ese momento y que el coleccionismo puede ser una de las prácticas que respondan crítica y brillantemente a eso. Y yo creo que tu colección es un ejemplo extraordinario. Una sola cosa que quiero señalar, estoy otra vez acá, perdón, hice monopolio, lo elimino ya mismo, pero que es algo que vos señalaste con respecto a la relación que hace Raúl con su colección en el comienzo del arte concreto y la relación con el arte de concepto. Hay un viejo libro de Filiberto Mena, que es la línea analítica del arte moderno, en donde ya esa línea de relaciones está establecida y, digamos, es parte, digamos, de algunas singularidades que valdría la pena volver a leer, ¿no? Algunos libros que uno ha dejado en el olvido. Cuando ustedes hablaban del rol crítico en el museo y en la historia del arte, recuperaba también a Julio Carlo Argam y algunos ensayos de la década del 60. Gracias. ¿Una pregunta más? Y Magdalena. Sí, por favor. Muchas gracias por todas las intervenciones y quisiera hacer una pregunta quizás un poco molesta, pero se ha hablado del coleccionismo desde el punto de vista de la conservación, desde el punto de vista del relato, desde Latinoamérica, que es un concepto efectivamente muy amplio, y mi pregunta estaría dirigida a qué piensan ustedes en la experiencia que han tenido como coleccionistas o como directores de colección con respecto a la metodología del mercado, del precio, de cómo son las metodologías de realmente establecer un valor en el arte latinoamericano. Gracias. Solo un breve comentario. A mí me parece que este boom en los precios del mercado hace que si una institución, un museo decide jugar a estas cifras exorbitantes, sería completamente perverso
y que parte de la responsabilidad es también coleccionar con esta ética de precios. Y sobre todo, obviamente estoy hablando desde un lugar dislocado, el caso de un museo que está mirando completamente a otro lugar. Así que no tenemos, hoy para mí nunca me había detenido tanto a ver los precios del arte argentino. Es lo opuesto al mercado brasileño, es algo muy accesible. Tú puedes comprar obras históricas de figuras fundamentales de la escena del arte argentino por precios realmente muy accesibles, a diferencia del caso brasileño, específicamente brasileño, que son precios prohibitivos y que hace casi imposible que las instituciones puedan seguir incorporando, a menos que sea por donación, incorporando a las grandes figuras del arte de su propio país. Magdalena, ¿tenías una pregunta? ¿Por qué los artistas están tan ausentes de las curadurías de los museos? Buena pregunta. Bueno, en los años 60 ha habido movimientos artísticos que han ocupado museos, que han cerrado museos y que han luchado para que los artistas estuvieran decidiendo también sobre la presentación de sus obras en los museos y así. Pero yo creo que el museo debe ofrecer espacios de discusión para la presencia de los artistas con sus obras y con sus ideas. Pero yo creo que ningún artista, en primer lugar, no me creo que sea posible que los artistas se puedan juntar hoy a construir un proyecto de un museo. Porque cada artista tiene su museo. Eso se ve cuando artistas... Yo he invitado a artistas a hacer exposiciones, a comisariar exposiciones, y eso se pasa muchas veces. Pero cada artista tiene una visión del mundo que es muy radicalizada por su obra, siempre. Y es muy importante que eso pueda llegar al museo. Pero sería de verdad si un artista es sincero con él mismo. Yo no creo que el artista sea un gestor, un manager. Un curador tiene que ser todo eso. Un curador tiene que intermediar con los públicos, tiene que intermediar con los poderes que financian un museo, tiene que intermediar con la prensa, tiene que intermediar también con los artistas, con las escuelas, con todo un conjunto de cosas. Un curador es siempre un mediador que tiene que saber de tornillos y de filosofía. Entonces, eso es muy importante en una institución museológica, que exista gente así. Los artistas queremos, para mí es muy importante que el artista tenga la libertad de radicalizar su discurso y que el museo sea un espacio para esa libertad también. Y creo que si el artista fuera a cumplir esa visión sindical de que se pensaba en los años 60 o que algunos pensaban en los años 60, que eso iría a desviar el artista de esa radicalidad que nos hace falta con sus obras. Por eso ese modelo mismo que se puede generar, creo que es importante que el artista sea activo, reactivo y que pueda pensar el museo, repensar el museo y contestar al museo también. Los museos cambian por aquello que los artistas hacen. Los artistas han empezado a trabajar con materiales que los museos no coleccionaban, con formas de arte que los museos no coleccionaban, a introducir el tiempo a donde los museos solo tenían espacio, a hacer tantas cosas, a introducir el efímero, tantas cosas con que los artistas han cambiado el museo en la historia del siglo XX y espero que lo sigan cambiando con sus prácticas. Pero creo que la cuestión no es, por ejemplo, para mí, algunos museos tienen artistas en el proceso de selección de los curadores y me parece muy hipócrita. Creo que es una manera de enmascarar los verdaderos decisores, porque no son los artistas que están en esos procesos de decisión que eligen. Por ejemplo, la Tate tiene artistas en el proceso de decisión de la Tate, pero ningún artista ha decidido un director de la Tate. Un comentario brevísimo, porque muchos museos se están alineando construyendo programas con exposiciones blockbusters, exposiciones de espectáculo, y me parece que hay que pensar cada vez más en el modelo de un museo que tiene en el centro de su programa la investigación.
Muchísimas gracias Patrick, Raúl, Joao y a todos ustedes. Y muchísimas gracias a Arteba y Julia y todos por estar aquí, por hacer esto posible. Muchas gracias.